responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la seguridad, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Dos sucesos de particular gravedad nos obligan a iniciar este programa de hoy con un comentario distinto al que habíamos programado. Uno, la continuada, sistemática, feroz agresión contra el gremio periodístico. En el día de ayer, dos noticias estremecieron no solamente al gremio, sino al país. Por un lado, el asesinato de Ali Domínguez. Ali Domínguez era un joven, por cierto, muy joven venezolano. Él era disidente del chavismo, egresado de periodismo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, imagínense ustedes, y respecto a esa institución, él tenía, según ha trascendido, severas críticas públicas sobre hechos de corrupción allí. Era una persona abiertamente crítica al actual régimen. Yo quiero que escuchen ustedes palabras que dijo Ali Domínguez en su última intervención pública. Nosotros no podemos desesperarnos. Quizás muchos nos quedemos en el camino. Quizás muchos terminemos presos. Quizás muchos se cansen en la lucha. Pero la gran mayoría, y ese es un mensaje que quiero que se lleven de acá hoy, la próxima movilización debe ser gigantesca como la del 23 de enero. No podemos perder un milímetro en la calle. Quizá muchos nos quedemos en el camino, dijo Ali Domínguez. Quizá muchos quedemos presos, dijo Ali Domínguez. Quizás muchos queden en el camino. Lo que no preveía Ali Domínguez es que en la madrugada de un miércoles 6 de marzo iba a aparecer molido a golpes en una autopista caraqueña. Los reportes que a través de las redes sociales han circulado, particularmente a través del portal Carabota Digital, revelan que fue masacrado a golpes. Contusión severa en el cráneo, pérdida del tallo cerebral, perdió dientes a golpes, fractura de los huesos de la cara, 5 días desaparecido, y cuando lo recoge al fin en una calle, una avenida, una patrulla, lo llevan al hospital Domingo Luciani, donde murió. Repito, es el caso de este joven periodista Ali Domínguez, quien fue asesinado a golpes de manera brutal. Solamente presentó estas heridas gravísimas en el rostro, por lo que se descarta que haya sido arrollamiento. Esto fue un asesinato a golpes de un joven venezolano, periodista, disidente del chavismo, que obviamente esto no puede permanecer pues en la sombra, en la oscuridad. De manera responsable uno no puede levantar el dedo y señalar y acusar a, pero uno sí puede decir cuál ha sido el tratamiento que han tenido en el pasado otros disidentes del chavismo que han simplemente desaparecido. Está el caso de Alcedo Mora. Desde hace años, Alcedo Mora era un joven activista del chavismo
trabajó en PDVSA, denunció severas irregularidades en PDVSA, allá en la región Los Andes, y un buen día desapareció. Y nadie, ningún organismo público ha dado cuenta de dónde está Alcedo Mora. Hoy no puede ocurrir lo mismo con Ali Domínguez. No puede pasar lo mismo con Ali Domínguez. Eso ocurrió ayer, en la madrugada, el miércoles 6. También el día de ayer, dos periodistas, el periodista estadounidense Cody Well y su asistente venezolano Carlos Camacho, fueron detenidos por el DGCIN. Afortunadamente, primero soltaron a Camacho, luego soltaron a Cody Well, de quien se conoce que va a ser expulsado del país en las próximas horas, si es que no lo fue ya. Esto revela, pues, la agresión permanente del régimen contra la libertad de expresión, contra el periodismo. Como que si callar a los periodistas fuera modificar la verdad. Otro hecho también muy importante en el día de ayer, muy negativo, por cierto, es la expulsión del embajador de Alemania, la declaratoria de persona no grata al embajador de Alemania y su consecuente pretensión del gobierno de expulsarlo del país. Digo pretensión del gobierno porque el gobierno alemán ha dicho claramente que reconoce como presidente de la República a Juan Guaidó. Así que perfectamente pudiera el gobierno alemán decir que hace caso omiso a tal orden de expulsión. Sin embargo, Alemania ha preferido llamar a consulta a su embajador en Caracas. Esto es particularmente grave porque puede ser muy revelador de cuáles son las intenciones reales del gobierno. Elliot Abrams, quien es el encargado por el presidente Trump de seguir la crisis venezolana, de atender la crisis venezolana, Elliot Abrams ha dicho con claridad que para ellos la alternativa militar no es la alternativa en la que están trabajando, que ellos la invasión de Estados Unidos, que la Casa Blanca, la invasión militar a Venezuela no la cuentan como su principal opción. Ha dicho, por el contrario, Elliot Abrams, que quienes han especulado con el tema de la invasión militar han sido el gobierno de Putin, el gobierno de Moscú y el régimen de Maduro. Y ha dicho Elliot Abrams que eso obedece a la intención de tanto de Moscú como de Maduro de tratar de debilitar la alianza, la coalición internacional contra el régimen de Maduro. Repito, estas no son palabras de Jesús Torrealba, estas son palabras de Elliot Abrams. ¿Por qué refiero esto? Bueno, vale, hay que decirlo con claridad. Cuando ha sonado la especie de la fulana intervención militar en Venezuela, el bloque que de manera más rápida y contundente ha planteado la necesidad del desarrollo de otras alternativas ha sido la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea, el eje de esa postura ha sido precisamente el país que tiene la economía más sólida de la Unión, que es Alemania. Así que agredir diplomáticamente a Alemania, ¿no?, es en realidad intentar bajar la importancia, reducir la importancia de la Unión Europea en el contexto de la atención a la crisis venezolana. En pocas palabras, vamos a decirlo claro, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno con esta agresión a la Unión Europea a través de Alemania? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Quiere promover precisamente el escenario bélico, porque ellos creen que ese es el único espacio donde tienen aún alguna fortaleza, y si pierden, como es probable que pierdan en una confrontación bélica, entonces salir no como el régimen corrupto que son, sino como la víctima de una invasión norteamericana. Eso es lo que quieren. ¿A costa de qué? De más dolor, de más muerte, de más sacrificio para el pueblo venezolano. Eso es lo que quieren. Bueno, hacia allí parecieran conducirse estos pasos del gobierno. A propósito de esta situación, repito, con el embajador de Alemania. Duro entonces este inicio de programa en este jueves 7 de marzo, al tener que referirnos al asesinato de este joven venezolano, Ali Domínguez, este joven periodista venezolano disidente del chavismo, Ali Domínguez, y la prisión
de un periodista norteamericano, la prisión de otro periodista venezolano y esta situación planteada a partir de la declaratoria de persona no grata al embajador de Alemania en Venezuela. Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento a la Unión Europea y particularmente nuestro agradecimiento a el gobierno alemán por la manera como han seguido y como han apoyado la lucha del pueblo democrático venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablamos con un tema importante por lo demás. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, la crisis política, la profunda crisis política venezolana está encaramada encima de una crisis económica y social brutal. La agresión sistemática desde el punto de vista económico y social del régimen contra el pueblo venezolano es atroz. La verdadera guerra económica es la que ha desarrollado Maduro y su claque contra el pueblo venezolano. Una de las manifestaciones más agresivas de esta guerra económica de Maduro contra el pueblo es el maltrato, la agresión, el permanente desprecio por las reivindicaciones logradas por los obreros venezolanos, por el sector laboral venezolano en sus luchas, sus reivindicaciones legítimas. El derecho a la contratación colectiva es un derecho logrado por los trabajadores venezolanos luego de más de medio siglo de luchas muy duras, y de la contratación colectiva se ha burlado Maduro Moros como le ha dado la gana, por lo menos hasta ahora. Ayer, el señor Maduro Moros, por fin sobre el tema abre la boca y dice que ahora sí quiere discutir los contratos colectivos, que ahora sí va a discutir en concreto los contratos colectivos de Guayana. Y bueno, parece esto un acto de cinismo, porque cuando había la disponibilidad económica para hacerlo y cuando el gobierno tenía, ese gobierno, alguna solidez para hacerlo, entonces se cerraron. Ahora que el gobierno no es reconocido por nadie y que se sabe que están raspando la olla, dice entonces que va a discutir los contratos colectivos. Tenemos en línea a Henry Arias. Henry Arias es un legendario dirigente de los trabajadores de la zona del Hierro, concretamente de Alcázar. Ayer mencionamos a Henry Arias porque su madre está en severo estado de salud y necesita con urgencia un insumo médico. Hicimos el servicio público acá. Ahora vamos a hablar con Henry de esta situación. Si alguien puede hablarnos de cuál es el tema de los contratos colectivos en Guayana, es precisamente Henry Arias. Henry, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué respuesta das tú como dirigente obrero de la zona del Hierro a este planteamiento que hizo ayer Maduro Moros? Te escuchamos. Bien, buenos días, Chuo. Buenos días a todos los radioescuchas de tu programa. Chuo, yo vi ayer un acto de desesperación del presidente de la República con carácter de urgencia, lo hicieron en Guayana. Y el tema de las convenciones colectivas a mediados del mes de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, que no se esperaba lo que iba a ocurrir a partir del 10 de enero, Maduro busquen lo que anunció, la extensión por un año más el régimen especial que tenía con las empresas básicas, es decir, aplicando las tablas de hambre a las empresas básicas. Eso fue lo que él extendió. Hasta ahora que se presentan con la discusión de las convenciones colectivas, unas convenciones colectivas que no la ha aplicado. Yo le pediría que aplique por lo menos el contrato único del sector aluminio,
que firmamos en el 2016, en diciembre del 2016, y que no se aplicó en el 2017 ni se aplicó en el 2018, y que vinieron y eliminaron todas las convenciones colectivas y nos eliminaron las tablas salariales. Vimos en un acto desesperado de una gente que hoy vive con un mayor resentimiento entre ellos mismos, porque en ese acto se observó la división del movimiento sindical. Y es que en Guayana, Chugo, y que lo sepa el pueblo de Venezuela, en Guayana se hizo una inversión en la empresa CBG Alcasa de $700 millones aproximados, que los envió para Alcasa, para Guayana, el presidente eterno de ellos, por el que ellos se dan golpes de pecho hablando de su presidente eterno, del legado del presidente eterno, y CBG Alcasa es una empresa quebrada. ¿Tú te imaginas una línea con 216 celdas que tenga solamente 6 celdas operando? Hasta la tienen encendida por vicio, porque lógicamente una línea de 216 celdas, tener 6 celdas encendidas, bueno, es un vicio de alguien que tiene ahí ese aluminio, que lo está vendiendo, alguien se lo está llevando, alguien lo está comprando, pero 6 celdas encendidas genera más gasto a la línea, más gasto a ese centro de costo que las 216 celdas encendidas, que obviamente nos va a dar una mayor ganancia. La otra línea, que tiene 180 celdas, solamente tiene 6 celdas más encendidas de 180 celdas, es decir, de 396 celdas solamente tenemos 12 celdas encendidas, pero la empresa CBG Benalún, que tiene 905 celdas, solamente ahorita están operando 52 celdas, es decir, un 6% tiene Benalún y un 3% debe tener CBG Alcasa, Sidor paralizada, Bausilún, la empresa donde hicieron ayer ese show que montaron porque van a arrancar Bausilún. Bueno, Bausilún tiene 17 meses paralizada. Obviamente es un show porque hay un desespero de esta gente que se pasaron 20 años gastándose todos los recursos de la renta petrolera, gastándose un petróleo que estuvo en $147. Imagínate tú en cuánto les llegó el petróleo. Y entonces comenzaron a decir que la guerra económica, meter ese chip a la gente, y la única guerra que tiene este país es la guerra de esa bendita ideología que nos llevó a las quiebras nuestras industrias básicas de Guayana. A nosotros nos gusta sentarnos a discutir contratos colectivos. Yo he firmado 3 contratos colectivos, he discutido 3 contratos colectivos, pero me gusta saber que estoy sentado discutiendo un contrato colectivo que me lo van a explicar, porque tengo una empresa batiendo récord de producción, como batía récord de producción nuestra empresa CBG Alcasa en el año 1998, último año de la Cuarta República en el gobierno. En ese año cerramos con 204.300 toneladas, con una empresa de 684 celdas. CBG Alcasa tenía 662 celdas produciendo aluminio de la más alta calidad, y batimos récord de producción, 4 récords de producción continuos, 8 récords de producción batió CBG Benalún. Qué gusto les da a los trabajadores sentarnos a discutir una convención colectiva, sentarnos a reclamar un bono de producción, que más nunca, después que llegó este gobierno en estos últimos 20 años, no sabemos qué es lo que es un bono de producción, porque obviamente las empresas están prácticamente apagadas todas. Por eso digo que lo que ocurrió ayer fue de verdad un circo que montaron, porque creo que están idos en guate. Ese es el problema que está ocurriendo, y los trabajadores tienen que estar atentos con esto que ocurre, y tenemos que seguir luchando y seguir en la calle, seguir pidiendo la entrada de la ayuda humanitaria, la entrada de medicamentos. Tú lo decías ahorita, no solamente Henry Arias tiene un problema con su madre. Mi mamá, ahora yo creo que a lo que yo llegue, estoy en Caracas, a lo que yo llegue a Ciudad Bolívar, tengo que llevar a mi mamá a la clínica. Como no consigo la albúmina humana, porque yo no tengo $300 para comprar un frasquito de albúmina humana bachaqueada, entonces mi mamá ahorita ya se está poniendo como un elefante, se infla de líquido porque su hígado ya no funciona, entonces tienen que meterle prácticamente una puñalada con una gran aguja, sin anestesia y sin nada, para sacarle 10-15 litros de agua y que ella vuelva otra vez a su estado, y ahí va muriendo poco a poco, que nos dicen los médicos, Henry, prepárense para lo que va a venir, porque en una de esas se nos queda, la señora tiene 76 años. Así como está mi madre, está la madre de muchos militares, de mucha gente de colectivo, de muchos chavistas o no chavistas, de mucha gente en este país que está requiriendo de la entrada de esa ayuda humanitaria, que no es un capricho,
que lo necesita el pueblo venezolano y que no puede ser una bandera de triunfo haber quemado 2 gandolas, 2 camiones cargados de ayuda humanitaria cuando un pueblo se está muriendo porque no tiene medicamentos, porque da tristeza lo que ocurre en nuestras clínicas, en nuestros hospitales que están arruinados. Entonces, el llamado tiene que ser a la unidad. Ya tuvimos una reunión muy importante con el presidente Juan Guaidó y solamente una intervención. No quise hablar del tema de Rubén González, que nos metieron, fíjate tú, el acto que tenían los sindicalistas ayer, pero tenemos 17 trabajadores privados de libertad porque mandaron unos a su casa, 5 a su casa, pero al mandarte a tu casa y te restringen las libertades, entonces no tienes libertad, estás privado de tu libertad. Entonces, el caso de Rubén González, el caso de nuestras empresas, y ayer en ese pequeño espacio que me dieron al frente el compañero Juan Guaidó y todas las centrales obreras y todos los sindicatos que estuvimos allí, eso fue ayer hubo una, en el Colegio de Ingenieros, ayer hicimos otra cuadro cerrado allí con las dirigentes sindicales y solamente en 30 segundos les pedí a todos los dirigentes sindicales que estaban allí, si ustedes quieren, tengo 3 días en Caracas viendo la división, cómo está, y esa división que existe entre los dirigentes sindicales existe entre los partidos políticos. Si ustedes creen en verdad que puede haber un cese de la usurpación, si ustedes creen en verdad que pueden haber elecciones libres, si ustedes creen en eso, si ustedes creen en esos 3 pasos, entonces necesitamos primero curar entre nosotros las divisiones, tenemos que unirnos como un solo bloque para seguir luchando por el rescate de este país que no se merece vivir en estas condiciones. Seguramente Nicolás Maduro no sabe que esa montaña de bauxita que está allá en el estado Bolívar le quedan más de 1000 años para explotarla, es decir, ¿cómo deja morir 2 empresas que pueden ayudar a este país a salir adelante, 2 empresas como Alcasa y Benalún, con esa gran montaña de bauxita que no la tiene ni China ni la tiene Japón y viven en mejores condiciones que nosotros, que no la tiene Dubái, y está haciendo la planta de aluminio más importante del mundo, la está haciendo Dubái, que tenemos montañas de hierro de 1.200 años que quedan ahí. ¿Cómo es posible que las universidades se esté preparando, la gente se estén preparando, nuestros muchachos estudiando para irse de nuestro país, cuando tenemos allí años de petróleo que nos queda a nosotros para que este país salga adelante? Y ahora tenemos thorium, y ahora tenemos coltán, y seguimos teniendo oro en cantidades que lo están saqueando, y seguimos teniendo diamantes en este país. Por favor, Guayana solamente tiene todas las riquezas que no tiene China, Japón, Rusia y Corea, no lo tienen juntos, no tienen la riqueza que tiene solamente Guayana. Pongámonos la mano en el corazón. Henry, Por este pueblo. Así es, Henry, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Henry Arias, dirigente obrero de la zona del Hierro, dirigente obrero de Guayana y concretamente de Aluminios del Caroní S.A. Alcasa. En primer lugar, desmiente entonces lo que él denomina show de Nicolás Maduro en Guayana ayer, anunciando la discusión, ahora sí, de los contratos colectivos, después que fue precisamente Nicolás Maduro quien inventó un dispositivo para burlarse del derecho obrero a la contratación colectiva. Nos explicó también la situación operativa, no solamente de Alcasa, sino de varias de las más importantes empresas del holding de la CBG. Nos refirió el dramático caso de su madre. Nos dice: yo no tengo para pagar $300 por un frasquito de albúmina pachaqueada, por eso me voy a encontrar a mi madre en tal estado. Realmente duro, realmente muy rudo, y finalmente hace un llamado a todas las fuerzas democráticas a unirse de verdad, más allá del discurso, más allá de la foto, porque lo que viene es muy rudo. Es salir justamente de la usurpación, es lograr no solamente el gobierno de transición y las elecciones libres, sino además iniciar la reconstrucción de este país prácticamente de los escombros. Muchísimas gracias a Henry Arias. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento del programa hicimos una referencia directa a este estremecedor caso del periodista disidente del chavismo, el joven Ali Domínguez. Nos referimos también a la detención arbitraria del periodista estadounidense Cody Wells y del periodista venezolano Carlos Camacho. La agresión a la libertad de expresión no solamente se reduce a esto, pues a la persecución, agresión, captura de periodistas. Está también el tema del cerco electrónico. Hay una situación muy grave, hay una práctica sistemática de bloqueos a portales, a páginas web, de prácticamente un apagón en Internet, y la red, sabemos, después de lo que han hecho desde el poder con los medios impresos y con los medios radioeléctricos, la red es prácticamente el último reservorio de la libertad de expresión. Para que nos hable de eso tenemos en línea a Carlos Correa. Carlos Correa es el director de Espacio Público, una organización no gubernamental precisamente especializada en estos temas de la libertad de expresión. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el estatus actual de este cerco rojo electrónico contra la libertad de expresión? Te escuchamos. Bueno, mira, una de las cosas que nosotros hemos venido documentando desde hace ya varios años es un poco el bloqueo selectivo en algunas ocasiones, horario de Internet, ¿no? Internet, nosotros vemos el Internet más lento, uno de los más lentos de la región. A eso se le suman las fallas eléctricas que también están afectando el servicio de Internet. Pero adicional a todo eso, hemos detectado y se ha detectado pues los bloqueos a portales y sitios web. Hay varios tipos de bloqueos. Y lo que hemos visto en el último tiempo es una sofisticación de esos bloqueos. Por ejemplo, en determinados momentos la red se hace más lenta. O se bloquea, por ejemplo, una plataforma donde hay un contenido, suponte una declaración de Juan Guaidó. O se bloquean de portales informativos o plataformas como redes sociales como Twitter, YouTube y otras. También se bloquean, pero se bloquean en determinado momento, en determinada coyuntura. Es una lógica que básicamente sigue el mismo patrón que se continuó y se hizo en la televisión, en la radio, en los medios impresos, y lo que procura es que efectivamente la sociedad venezolana no pueda informarse, pero no solo no puede informarse, sino que no pueda juntarse, no puede asociarse, no puede movilizarse, que de alguna manera también utiliza las redes y estas plataformas para tratar de ponerse de acuerdo cuando hay una movilización o no. Claro. Carlos, ¿qué mecanismos estarían a disposición del ciudadano para burlar el bloqueo o en todo caso para abrirle boquetes a la censura? Bueno, mira, ahí hay que combinar la tecnología con la participación de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se está informando la gente? ¿La gente está utilizando redes como WhatsApp o está incluso utilizando los SMS? Creo que uno lo primero que tiene que hacer es tratar de informarse bien, porque también en las redes y en estas plataformas está circulando muchísima información falsa, porque hay laboratorios gubernamentales que se dedican a generar información falsa. Entonces lo primero es tratar de informarse y verificar la información, tratar de burlar la censura
Hay distintas herramientas. Nosotros en nuestras redes tenemos sugerencias de cómo utilizar un VPN, cómo modificar los DNS para tratar de en algún momento burlar, porque hay distintas técnicas, pero uno con algunas de ellas puede informar. Y segundo, tiene que ir a informar a otros, pero presencialmente, ¿no? Directamente. Entonces, la manera de burlar esto es con inteligencia social, es decir, es ponernos de acuerdo juntos a informarnos bien, hacer como una selección de cuál información es de calidad y después tratar de replicar esa información a otro. Solo así juntos vamos a poder burlar la censura. Por favor, indícanos finalmente, Carlos, estamos conversando con Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. Indícanos refréscanos cuáles son tus redes, las redes de Espacio Público, para que cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier grupo de activistas que nos esté escuchando, pueda ubicar allí alguna de estas herramientas. Seguro, y no solo eso, sino que también pueden consultar directamente y nuestro equipo, nuestra gente, sin duda le va a facilitar las guías fácilmente. Nuestro sitio web es espaciopublico.ong, en el caso de la red social Twitter es Espacio Público, en Facebook es Espacio Público, en Instagram es ONG Espacio Público. En cualquiera de ellas, a través de cualquiera de ellas se puede comunicar con nosotros, interactuar, consultar y por supuesto ofrecemos las guías, los materiales y también tenemos a la disposición actividades formativas presenciales. Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, haciéndonos esta sugerencia, en primer lugar, diciéndonos cómo ha evolucionado, cómo se ha sofisticado el proceso de censura electrónica, la limitación a la libertad de expresión también en las redes. Recordemos, estos sujetos no cumplen ninguna de sus promesas, pero sí cumplen sus amenazas. Recordemos, estos sujetos son incapaces de hacer nada para el bien común, pero en materia de control del poder y de ejercicio de la represión sí son muy sofisticados. Entonces, nos hace Carlos Correa esta precisión de cómo ha evolucionado, cómo se ha sofisticado el proceso de censura en las redes, nos plantea un hecho fundamental, nos dice la mejor manera de burlar la censura en el mundo 2.0 es activándonos en el mundo 1.0, es decir, en el mundo real, en el mundo presencial, comunicándonos, organizándonos y movilizándonos, pero además nos dice, hay herramientas también en el ámbito de lo electrónico para burlar la censura. Y nos pone a disposición las redes de Espacio Público para buscar esas herramientas, no solamente las herramientas, sino las asesorías que su equipo puede brindarnos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para comentar, para compartir con ustedes un cuarto tema en esta madrugada del jueves 7 de marzo. Este tema final tiene que ver con el asunto petrolero. El titular de la patilla, del portal lapatilla.com, es el siguiente: PDVSA declara emergencia tras devolución de buques petroleros. Veamos el contenido de la información. Nos dice este portal que una unidad de la petrolera venezolana PDVSA declaró el martes una emergencia marítima luego de que la naviera alemana Bernhard Schull reveló planes para devolver 10 tanqueros debido a la falta de pago de la estatal, según un documento de la firma venezolana y otras fuentes. La empresa alemana BSM, operador de una parte de la flota de petroleros de PDVSA, confirmó el mes pasado que sus tripulaciones abandonarían los tanqueros Río Arauca y Parnaso, que están retenidos en Portugal por tarifas impagas por parte de PDVSA a un astillero y a una autoridad portuaria de ese país. Un tercer buque, también operado por BSM, por esta empresa alemana, el buque Ícaro, el tanquero Ícaro, fue incautado en Curazao por un grupo de empresas navieras que reclamaban facturas impagas. Esta es la situación. Yo quiero hacer este énfasis porque muy probablemente en apenas semanas se van a sentir efectos de las sanciones impuestas a PDVSA por el gobierno norteamericano. Muy poco tiempo, posiblemente estas sanciones generen efectos no solamente sobre las finanzas del gobierno, no solamente sobre los bolsillos de los enchufados, de los corruptos y sus cuentas secretas en Andorra o en otros paraísos fiscales. Muy probablemente esas sanciones empiecen a generar efectos que impacten al conjunto de la población. En ese momento van a ver a ustedes a los burócratas del gobierno diciendo: allí está, esa es la guerra económica, ese problema que estamos enfrentando es culpa de Trump, es culpa del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justamente por eso quiero destacar ante la atención de ustedes este titular. Aquí hay este problema. Nuestra empresa petrolera, PDVSA, resulta ahora que no puede ni siquiera movilizar el petróleo de nuestra alicaída producción nacional, porque resulta que los tanqueros están todos en esta situación. ¿Y esta situación debido a qué se produce? ¿A las sanciones? ¿A Trump? ¿Al imperialismo? No, chicos, se produce debido es consecuencia de lo mala paga, de lo maula que es PDVSA con sus proveedores internos, con sus operadores navieros, con todos estos acreedores. Entonces, entendamos, cuando empiece el grito herido de los burócratas del gobierno tratando de repartir culpas y de ubicar, ¿no?, las penurias que está viviendo el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones supuestas o reales, cuando eso ocurra, recordemos esto que estamos viendo hoy, recordemos cómo durante 20 años se ha producido un proceso sistemático de destrucción de la capacidad productiva del Estado, de la nación venezolana. No solamente se trata del tema agrícola, de nuestro aparato productivo agrícola y pecuario, no solamente se trata de la destrucción sistemática, solamente se trata de lo que han hecho con el sector servicios, el acoso que han tenido, la operación de acoso y derribo
contra el sector comercio. No vale, es que incluso la joya de la corona, incluso la empresa petrolera ha sido objeto de este proceso de construcción, de saqueo, de arrase, porque eso es lo que han hecho con nuestra empresa petrolera. Entonces, eso ha ocasionado primero una disminución de nuestra producción. Prácticamente hoy Venezuela depende de lo que ellos no querían, de las empresas mixtas, de los acuerdos con las empresas internacionales. Sin ese aporte, prácticamente Venezuela no estuviera produciendo nada. Lo poco que produciría se lo estuvieran robando los cubanos. Bueno, no robando, porque estos señores con un concepto de patria tan menguado, en realidad se lo regalan, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Y voy un tanto más allá del tema exactamente energético, más allá del tema exactamente petrolero. Me voy a ir directamente al tema alimentario. Esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Bueno, porque es el petróleo, porque son los buques, porque es la naviera, porque es todo este asunto. Y todos los venezolanos sabemos que cuando hay problemas en el ámbito petrolero, eso impacta a todo el resto del país. Que cuando le da fiebre a PDVSA, que cuando le da catarro a PDVSA, le da fiebre al resto de Venezuela. Pero yo quiero hacer una alerta temprana sobre el tema alimentario. Señores, todo el sector agrícola ha prendido las luces amarillas. No hay insumos, no hay semillas, pero no como nos decían hace 2 años, 3 años, que había severas restricciones en el acceso a los insumos para trabajar, para sembrar, porque desde que destruyeron Agroisleña, entonces todo se transformó en un desastre y una especulación, un mercado negro manejado por verdes y por rojos, ¿no? Entonces eso impactó profundamente nuestra capacidad para generar alimentos. No, ahora es que no hay nada, ¿entiendes? Y tampoco hay capacidad financiera del Estado para orientar divisas hacia la importación de alimentos. No hay nada. Bueno, el escenario 2019-2020 más negro no podría ser, ¿no? Si antes hablábamos del peligro de la hambruna, ahora vamos a hablar de la realidad de la hambruna. O sea, esto que estamos viviendo hoy, esta situación que estamos viviendo hoy, yo no sé si a ustedes les pasa y ustedes me perdonan que me exprese de manera bastante coloquial, ¿no? Cuando uno va al mercado, ¿le pasa a uno mismo o le pasa a la persona de al lado? Antes la gente devolvía, cuando llegaba a la caja, 1 o 2 productos, porque había calculado mal la cantidad de dinero y bueno, no puede pagar todo lo que había escogido y tiene que regresar 1 o 2 productos. Ahora no son 1 o 2 productos, ahora es la mitad o más, porque resulta que el dinero que tú habías utilizado la semana anterior o la quincena anterior para comprar los alimentos para tu familia, en este momento ese mismo dinero no te alcanza sino para una 1/4 parte de los alimentos. Eso es ahorita. En este momento tenemos ya hoy la generación menos nutrida del país, la generación que menos carne consume de toda nuestra historia, que menos leche consume de toda nuestra historia. Los vegetales que antes se recomendaba para huir de los altos precios de los productos cárnicos, se decía, bueno, incrementa el consumo de vegetales. Ahora los vegetales están más caros que la carne. Entonces el consumo de vegetales ha caído de manera dramática, de manera escandalosa. Entonces aprovecho este tema de las alertas que se han prendido a propósito del asunto petrolero y el tema de los tanqueros y el tema de las navieras. Sí, esto es grave y esto va a impactar toda la sociedad, pero el primer impacto que se va a recibir, ¿no?, va a estar directamente vinculado con el tema alimentario, que ya hoy es extremadamente grave, que ya hoy es sencillamente dramático. Entonces, esto nos lleva a algunas conclusiones de emergencia. Lo digo por lo que es nuestra experiencia, por ejemplo, en el Radar de los Barrios. El cuidado, el apoyo
a nuestro próximo, a nuestros vecinos, a las personas que con nosotros luchan y se movilizan. Mira, ya la preocupación no es cómo hacer para que les llegue la información o para que puedan movilizarse o para que tengan para el pasaje o para que puedan asistir a la reunión o a la manifestación. No, en este momento la preocupación es para que la gente coma, y rezar para que nadie se enferme, porque el costo de atender una enfermedad, por sencilla que sea, es tremendamente complejo, prácticamente impagable. Acabamos de escuchar el dramático relato, el dramático testimonio de Henry Arias a propósito de lo que le está ocurriendo a su señora madre. Entonces, repito, hay una situación compleja, ruda, en relación al tema de PDVSA. Estoy alertando y estoy aclarando que el histórico de esa situación nos revela que esto es producto esencialmente no de las sanciones. Las sanciones efectivamente pueden incidir e incluso agravar ese cuadro, pero que la causa real de esta situación que está enfrentando nuestra empresa petrolera es la destrucción de su capacidad operativa, la desprofesionalización de su gerencia, ¿no? La conversión de PDVSA en una estructura para el activismo político, para la demagogia política y no para la generación de riqueza. Eso es lo que ha convertido a la que fue nuestra principal industria en hoy uno de nuestros principales problemas. Y repetimos, esta situación desde el punto de vista estrictamente financiero, desde el punto de vista estrictamente petrolero, impacta todo el resto de la existencia en nuestro país y particularmente el tema alimentario. Yo les ruego que atiendan que sigan con especial atención las cuentas de algunas personas, de algunos especialistas venezolanos que han hecho un seguimiento puntual y que han levantado alertas tempranas sobre esto. Voy a referir solamente a dos. Puede haber muchos más referentes confiables en la materia, pero Susana Rafali y Edison Arciniegas son especialistas venezolanos que le han hecho un seguimiento riguroso a este tema de la ingesta calórica, este tema de la ingesta alimentaria, este tema de cómo hoy el venezolano no solamente tiene menos libertades, menos derechos políticos, menos derechos de asociación, menos acceso a la libertad de expresión, sino que además sencillamente tiene menos comida y tiene menos salud. Estamos hoy golpeados por el hambre y por la enfermedad. Entonces, sabiendo esto, sabiendo esto, vuelvo a lo que fue el llamado angustioso de Henry Arias. Frente a una situación como esta, no basta sencillamente con desear que las cosas mejoren. Hay que activar, hay que luchar, hay que trabajar para que en efecto mejoren de manera sustancial. Y eso se logra con unidad, con organización, con trabajo. Este llamado que hizo Henry Arias a la unidad verdadera después de haber vivido la experiencia de esta reunión de los sindicalistas con el presidente Guaidó, creo que nos debe quedar a todos bastante clara acerca de su necesidad real. Pero hecho esta reflexión, repetimos entonces la información que le dio origen, que le dio lugar, es el portal La Patilla, quien nos informa que PDVSA declara emergencia tras devolución de buques petroleros. Repito la información, una unidad de la petrolera venezolana PDVSA declaró el martes una emergencia marítima luego de que la naviera alemana Verdun Schüttler reveló planes para devolver 10 tanqueros debido a la falta de pago de la estatal, según documento de la firma venezolana y fuentes vinculadas a la operación petrolera. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.